Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Bienvenidos a Despertar con la verdad que sana. Esta verdad que Cristo Jesús nos dijo que nos haría libres. Sabemos que Dios es el Padre, es el médico, es todo para nosotros. Es un abogado que nos va a defender de las injusticias. Y si usted ha sufrido alguna injusticia, recuerde que nos dice en la Biblia, ningún arma forjada contra ti prosperará. Nada puede prosperar que venga del mal si nosotros estamos conectados de la mano del Cristo. Porque Cristo es la justicia, es el amor y es la abundancia. Y nos dice en muchas formas. ¿Cuántas personas que estuvieron en una esclavitud hasta física, encadenados en una prisión? Viene un ángel y los liberó. Cualquiera que sea la prisión en que nos hemos metido, de hábitos malos, de pensar o de hablar mal posiblemente, vamos a darnos cuenta que cuando estamos con Dios, todo es una libertad completa. Es maravilloso sentir que nos conectamos no solamente con nuestra familia, nos conectamos con el mundo y nos sentimos que tenemos una dirección en la vida, que vamos hacia adelante en un ascenso. Nos dice la Biblia que el progreso es la ley de Dios. Si necesita progresar, hay que conocer la verdad. Y quizás necesitamos en este momento buscar las herramientas que nos llevan a conocer a Dios correctamente. No solamente creer que estamos nosotros limitados porque es lo que hemos aprendido. Cada uno de nosotros es responsable en este momento de buscar la herramienta que me va a sacar a la luz. Como decíamos hace un momento, si he aprendido que Dios me castiga, que Dios es un Dios de venganza, sencillamente yo estoy esclavizado en esa manera de pensar. Nos dice el libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, el libro que aparece en la pantalla, que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a encontrar la libertad. Poca gente sabe cuál es el perdido elemento de curación, porque antes, cuando Cristo Jesús vino a nuestra experiencia, había curaciones de todo tipo. Era frecuente, lo más natural. No importa qué tan grave no fuera, no importa la intensidad del problema, si estábamos en la mano del Cristo, la salud y la provisión llegaba. Por eso nos decía Cristo Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de aquí y échate al mar. Pero esa es una metáfora, una parábola que nos está ilustrando algo. ¿De qué propósito sería o de qué beneficio daría que yo le dijera a una montaña porque tengo la fe y que se echara y se cambiara de lugar? Lo que está dándonos a entender Cristo Jesús, las montañas de problemas, de enfermedades, de carencias, de tribulaciones, es lo que vamos a decir, échate de aquí, Satanás. No perteneces a mí, como lo hizo Cristo Jesús cuando fue a orar y las tentaciones le vinieron. La Biblia nos dice en Mateo que había 3 tentaciones que vinieron a tentar a Cristo Jesús. Cuando tuvo hambre, que convirtiera las piedras en pan, que también le dijo que le daría todos los reinos del mundo si lo adorara. Y en cada una de esas tentaciones Jesús lo rechaza, hasta que le dice, retírate de mí, Satanás, porque a Dios servirás y a Él solo adorarás. No hay otro camino. Reconocer el mal y rechazarlo, y después reemplazarlo por la verdad que Dios hizo en cada uno de nosotros, y regocijarnos de que Dios ya está reinando en nuestra vida, porque hemos abierto un lugarcito en nuestro corazón para dejar que Dios sea el autor de todo lo bueno que estamos llevando a cabo. Como decíamos un momento antes, vamos a ver que es importante, sí, cultivar nuestra manera de pensar, hacer el hábito de posiblemente conocer la Biblia mejor y hacer un estudio de la Biblia. Quizás en su iglesia o en algún otro lugar haya un buen estudio que le van a ofrecer el conocimiento de la Biblia y conocer a Dios de una manera clara. En el libro del Génesis hay un pasaje que nos dice que el libro de Josué les dice a toda la gente que elegid a quién sirváis este día, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor, a Dios. Si en realidad estamos dispuestos a decir eso, no importa lo que pasa a mi alrededor, yo voy a servir a Dios, no me va a preocupar, no voy a estar, ¿qué dirá la gente que ya me hice yo una persona fanática? Sencillamente usted está cultivando su relación con Dios.
Estoy tan agradecida de conocer de la ciencia cristiana que pues me ha sacado de tantas tribulaciones, puedo decir. Entonces, pues yo vengo cada día para acá con entusiasmo y feliz de estar acá en la iglesia, poder participar. Para mí es una bendición. Yo experimento el amor de Dios cada día, a cada momento, porque cuando pasó ese evento de la guerra en Ucrania, pues mi hijo se encontraba allá, él estaba viviendo allá y pues tuvo que salir de repente, ¿no? Y estuve como una semana incomunicada con él. Entonces llegó un momento en que yo estaba triste y no hallaba qué hacer, a quién llamar para saber de mi hijo cómo estaba, que si se encontraba en Ucrania, si estaba saliendo o qué pasaba con él. Y de repente en esa tribulación que yo estaba teniendo ese día, me vino un pensamiento, yo sé que fue un pensamiento de Dios que me dijo, bueno, tu hijo no se puede comunicar contigo, pero yo sé cómo él se va a comunicar contigo. Y yo dije, sí, es verdad, dije, Dios puede hacer que mi hijo se comunique conmigo, Dios es omnipotente, omnisciente, Él es todo. Entonces, ese temor que yo tenía de estar pensando, ¿cómo estará mi hijo? ¿Qué le estará pasando? ¿Por qué no se comunica conmigo? Fue desapareciendo el temor y vino esa tranquilidad con ese pensamiento que yo sé que vino de Dios. A los pocos días ya tuve la comunicación con mi hijo, él me llamó, me dijo que estaba bien, que ya estaba en la frontera de Ucrania, no recuerdo el otro lugar donde se encontraba, pero estaba en la frontera. Ya protegido, libre de peligro. Sí, ya estaba protegido y entonces, ¿cómo no? Digo, voy a tener un gran agradecimiento por Dios. Y usted no ha perdido la fe, o sea, se da cuenta que hasta en las cosas pequeñas como muy grandes, lo vamos viendo la demostración que nos va liberando, ¿no? Que nos va diciendo que Dios va al control de nuestra vida, que no somos nosotros. Cuando yo me hago a un lado de los problemas de mi vida, de la familia, inmediatamente me doy cuenta que Dios ya estaba ahí. Dios estaba hablándonos a cada quien, a su hijo allá en la guerra de Ucrania, y como usted aquí, hubo una comunicación, quizás sin palabras, pero una comunicación muy bonita. Sí, porque pues Dios sabía la angustia que yo tenía, ¿no? De no saber de mi hijo, entonces se hizo esa conexión, porque yo dije también, bueno, Dios está cuidando ahora mismo de mí, aquí donde me encuentro, dije, entonces Él también está cuidando de mi hijo, donde mi hijo se encuentra. Todos esos pensamientos que vinieron a mí me dieron esa seguridad de que Dios estaba en control de toda esa situación, tanto la mía acá de no tener, que no sabía cómo mi hijo se encontraba, y pues vino ese pensamiento tan bonito y dije también Dios está cuidando de mi hijo allá. Y podríamos decir a las personas que están así, no importa si su hijo está en un problema de guerra, está en drogas o está en un camino, no sé, en la universidad con peligros o en la calle, no sé, tenemos que saber que allí mismo está en los brazos del amor divino protegiendo. Esa maternidad de Dios, esa paternidad de Dios, a usted, a sus hijos, a sus padres, a todos nosotros, nos está protegiendo. Hay que entonar nuestra manera de pensar para escucharlo y sentirlo, ¿no? Así es, sí, no dejarnos que esos malos pensamientos, esa situación nos abrume, porque cuando se cierra nuestro pensamiento, pues vienen solo pensamientos de destrucción, de miedo, de aflicción. Pero no vienen de Dios. Como no vienen de Dios, Dios no los apoya y nos apoya enviando ángeles. Ángeles que comunican con nosotros, que son mensajes espirituales. Mi hija también, que estuvo en problemas serios de drogadicción, que fue lo que me trajo a mí realmente aquí a la iglesia, he podido ver esa sanación en ella y digo, ¿cómo no estar agradecida
con tantas cosas que se han manifestado en mi vida, que sé que todo viene de Dios, porque Dios sabe lo que hay en mi corazón, que yo lo busco a Él de todo mi corazón. Yo sentía que no tenía otra salida, otra solución. Entonces, pues lo que me vino a mi mente, que Dios, llévame a mí, pero que mi hija se restablezca. Quiero verla, una niña sana, que vuelva a trabajar, que vuelva a ser la muchacha que siempre ha sido. Y si ahí puedo irme yo, pues en cambio de ella, que ella se restablezca. Dios no necesita de eso, fíjese. Dios hizo ver su prueba, que usted la ama tanto como a su hija y que las dos están felices ahora. Es verdad, usted que nos está escuchando tiene la respuesta, puede tan cerca como su teléfono, llámenos si desea saber un poco más, si desea obtener una copia del libro de Ciencia y Salud, que es unido a la Biblia, como lo decimos nosotros, siempre un mapa y una brújula para pues navegar en las adversidades de la vida y encontrar la dirección que usted necesita en este momento y siempre. Llámenos al teléfono que está ahí y juntos vamos a despertar con la verdad que sana. Gracias, Miriam. Gracias a usted. Aquí estamos hablando en este artículo tan pequeño que dice El triunfo del bien. Tiene una historia muy interesante que nos habla de Josué. Era uno de los más pequeños de los hermanos, de los 12 hermanos, y él tenía un talento muy grande porque era muy fiel a Dios. Él amaba a Dios por sobre todo y se le vino un discernimiento de adivinar los sueños. Y cuando les comentaba a sus familias, a sus hermanos, a sus amigos, se burlaban de él. Él les dijo realmente que él tuvo un sueño muy importante en el cual pues había unas vacas, unos animales que no sé qué, que venían y le servían a él, pero más adelante ellos le tienen tanta envidia que lo quieren matar y uno de los hermanos dice, no lo matemos, vamos a echarlo en un pozo y que ahí se quede. Pero una vez que lo han echado en el pozo, uno de ellos se arrepiente y dice, pero ¿cómo es posible que vamos a dejar a nuestro hermano morir? Sin embargo, la envidia y el celo que tenían por él no acababa. Lo sacaron, lo vendieron a unos que pasaban por ahí y después estas personas lo llevan en sí con ellos mismos a Egipto y ahí lo venden. Pero antes José les pidió, les rogó que no lo hicieran, que él quería a sus padres, los quería a ellos, pero no hicieron caso. La envidia y el resentimiento de que él era bueno y que amaba a Dios, que hacía todo lo que era agradable a Dios, no les agradaba a ellos. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a Egipto lo venden los mercaderes y lo venden a un personaje de la corte de Egipto, que es muy importante, y entonces él lo lleva a su casa y como él era muy fiel, lo pone a cargo de todo. Y es muy importante pensar en esta historia porque esta historia se encuentra, como dije, en el Antiguo Testamento y vamos a ver qué es lo que lo lleva a él a encontrar la libertad, no solamente para él, sino también para la nación que estaba en decadencia, que estaba en una gran sequía y había falta de todos los alimentos. Él llega ahí y vuelve a ser calumniado otra vez, no solo primeramente por sus hermanos, después lo venden, llega ahí y lo calumnia la esposa de Potifar, que era el personaje que lo compró como un esclavo para que sirviera en su casa. La esposa lo calumnia diciendo que él quiso acostarse con ella y realmente su esposo se enoja y lo mete a la cárcel. Ya estando en la cárcel, él sabía que Dios estaba con él y que no se sentía prisionero ni aún ahí mismo porque él quería hacer el bien en donde Dios lo pusiera. Así como nosotros, donde Dios nos planta, tenemos que florecer, él también estaba floreciendo constantemente. Tuvo la oportunidad de conversar con algunos prisioneros y les causó mucho respeto. También el mismo jefe de la cárcel lo puso a cargo de muchas cosas que estaban ahí. Pero en una ocasión les interpreta los sueños a dos de los prisioneros y uno logra salir, que era uno de los que trabajaban para el rey de ahí de Egipto, o sea, el faraón, que también se le llama. Y cuando sale, se da cuenta que hay un personaje ahí que sabe interpretar los sueños. Pero el rey tuvo un sueño muy, muy importante que le quitó el sueño realmente. No lo dejaba dormir ni le dejaba paz, porque él soñó algo que le impresionó tanto que veía unas vacas que venían y
devoraban unas vacas flacas que devoraban a las vacas gordas y quedaban iguales. Después unas espigas que crecían en el campo, lo mismo pasó. Las espigas flacas devoraban a las gordas y quedaban iguales. Y el rey no podía dormir y entonces llamó a los adivinos, a los magos, que le interpretaran ese sueño porque no sabía qué quería decir y él estaba muy inquieto. Esta persona que estaba en la cárcel con José le hace ver al rey que hay un individuo en la cárcel que le adivinó a él su sueño, que podía ayudarlo también. Ya que el rey se da cuenta que nadie pudo hacerlo, pues dice, pues que venga a ver cómo pasa. Y lo hace, verdaderamente él llega y le dice, yo no soy quien lo va a hacer, pero mi Dios que me ayuda, que me ilumina para saber lo que está pasando, Él te va a interpretar el sueño. Verdaderamente le dice que esos años de esas vacas y esas espigas que se comen a las gordas y no hay un cambio en ellas, simboliza 7 años de carencia, de abundancia que va a haber en ese país y después otros 7 años de carencia. Entonces, le hace mucho sentido al faraón y se da cuenta y le dice todavía a José, pero te recomiendo que pongas a personas inteligentes que manejen tus graneros y todo lo que hay para que podamos guardar en los años de abundancia cada año un poco más para los años de escasez. Entonces es muy importante que el rey le hace caso y le dice, pues sí, pero ¿qué persona hay? No conozco a nadie más que a ti. Lo pone a él, que había sido primeramente calumniado, había sido vendido y había sido otra vez calumniado en la cárcel incluso, lo pone como el primer ministro. Casi le dice, tú vas a ser el que gobierne todo Egipto, excepto yo voy a estar en el trono. Llega a ese lugar tan grande y cuando vienen los años de abundancia le dice cómo hacer graneros nuevos y después ir guardando de la cosecha de cada año un poco. Después vienen los años de carencia, de escasez, y aún las familias de José, de todos los alrededores de Egipto, vienen a comprar trigo y lo que se producía allí. Entonces, una vez los vio José, los hermanos, ellos no lo reconocieron porque él ya era un personaje muy importante, prácticamente era como si fuera el mismo faraón. Y entonces él lo reconoce y ve que son sus hermanos que lo habían vendido y que venían a comprar porque no había nada que comer en su lugar. Y él les da todo lo que buscan. Finalmente, él se revela a ellos, que es su hermano, que aunque no lo conocían ellos, y los salva y los trae de vuelta a Egipto, para que ellos ahí tengan todo lo que necesitan. Muy importante esta historia, ojalá que la pueda ver en el libro del Génesis, que le va a ayudar mucho a entender cómo ser fiel a Dios nos conecta con la justicia, con la libertad, con la salud y sobre todo con la abundancia de todo lo que necesitamos. No importa si usted está pasando una carencia en este momento, le han dicho que tiene una enfermedad incurable. ¿Qué fue incurable para Jesús? Verdaderamente nada. Sanó tan libremente a un leproso como sanó a otros 10 que vinieron después a pedirle ayuda. Pero ¿qué pasa con la ilustración de los 10 leprosos? Cuando se dan cuenta que los sanó, regresa uno a darle gracias a Dios, a Jesús. Pero le pregunta, ¿y dónde están los otros 9 que fueron sanados? Ni siquiera reconocieron que los había sanado. Es muy importante que después de que hemos recibido una bendición de Dios, hacer el esfuerzo, tener el amor, la convicción de que voy a expresar mi amor a otras personas. Por eso es que tenemos que hacer el bien a los demás y Cristo Jesús va a darnos los medios para lograrlo. Este libro de Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, del cual hemos hablado ya, nos dice que a los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy y siempre estará lleno de bendiciones. Muy importante que nos demos cuenta que ha llegado la hora, como dice este libro también en el prefacio, la hora de los pensadores ha llegado. Si nos estamos conformando con el pasado y el frío materialismo de la hipocresía que hemos vivido, no vamos a encontrar el camino de Dios. Hay que aprender cómo lograrlo. Y de esa manera tenemos en nuestra mano la herramienta que nos va a dar la libertad que buscamos. Si un marino se va por el mar y no lleva una brújula y no lleva sus herramientas para navegar, sencillamente se va a perder. Y nosotros andamos también caminando como marineros perdidos en un océano que no sabemos ni qué dirección tomar.
Es el momento que tome su Biblia, que nos llame si desea participar del estudio de la Biblia nuestro o de su iglesia misma, para que le hablen de un Dios que es un Dios de amor. Nos dice la Biblia en el primer capítulo del Génesis que Dios creó todo y lo llamó bueno en gran manera. Al hombre, a la mujer, todo lo hizo perfecto. Después viene la creación humana, en el segundo capítulo, donde dice que Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra y de una costilla uno de ellos. Eso no es la creación espiritual donde está el primer capítulo del Génesis que nos habla esa vida y esa creación que Cristo Jesús nos dejó. Por eso siempre decimos que esa esclavitud, pecado original del que se habla, vino a ser destruido por Cristo Jesús cuando nos devuelve nuestra inocencia original. Cuando somos inocentes y sin defecto y sin culpa, vamos a ver que estamos conectados de la mano de Dios. Dios es nuestro Padre y nos está dando todo, absolutamente todo en abundancia. Usted no puede carecer de nada cuando Dios está de su lado. Y recuerde que uno con Dios es mayoría. Lo más importante que aprendemos en la ciencia cristiana es que hay una dimensión espiritual en la cual tenemos que estar entonados para estar nosotros en una claridad y un camino de rectitud, para poder ir resolviendo o viendo claramente cuál es el plan superior de esa mente divina, de ese poder divino que lo creó todo y que tiene para todos nosotros un lugar. Nos ha dado una identidad, la cual es nuestro derecho divino conocerla y poder nosotros manifestarnos de una manera apropiada como Dios nos creó. Para eso, como tú dijiste hace unos instantes, tenemos que conocer a Dios correctamente. Muchas veces nuestro concepto de Dios es muy infantil o está lleno de supersticiones, temores o limitaciones o conceptos muy fundamentalistas, y con esto quiero decir conceptos muy literales donde no vemos la inteligencia divina, sino específicamente vemos a Dios como un ser humano superior que no vemos y que tiene tantas limitaciones, no se ocupa de su creación. Y entonces, claro está, si pensamos así, entonces ese va a ser el resultado de nuestra manera de vivir. Es importante entender cómo la ciencia cristiana nos va indicando que nuestra manera de pensar realmente es aquí uno de los puntos más importantes. Cómo pensamos es lo que vamos a vivir, pero si empezamos a ascender por medio del entendimiento de leyes elevadas, entonces nuestra vida va a tomar una armonía en todas las direcciones que se nos presenten. O sea, en cada situación, cada día, podemos ver cómo podemos actuar de una manera práctica, cómo podemos actuar de una manera sabia, tomando en consideración no solo nuestros sentimientos y nuestras necesidades, sino pudiendo ver y captar la necesidad de nuestro prójimo. Y esto trae a la vida mucha satisfacción, una satisfacción no sensual como el mundo nos indica que debemos buscar, sino esa satisfacción que viene de saber que estamos conectados en una ruta espiritual de ascensión, que nos va desarrollando como la idea espiritual que Dios originalmente nos creó. Cristo Jesús es el hombre ideal que tenemos que imitar, que sus curaciones representan el estado mental ideal al cual nosotros tenemos que aspirar. Jesús nunca divagó en ver que la ley divina, a esa ley divina que él le llamaba Padre, era la ley a través de la cual él se manifestaba o él corregía o veía todo lo que estaba a su alrededor. Él siempre entendió que el Creador, el Padre, Madre, Dios, creó todo perfecto, así que él todo lo veía desde ese punto de vista. Y al tener esa certeza tan profunda
de que esa ley espiritual es la ley que gobierna, cuando venían las personas con problemas de dualidad, creencias de pues que habían heredado problemas de cojera o que eran ciegos o que había alguna situación que los había hecho pues inferior a lo que Dios creó, él podía inmediatamente entender cuál es el hombre verdadero detrás de ese cuadro que estaba presentándosele. Él nunca creyó lo que los sentidos humanos decían, sino que siempre iba directamente a entender y a discernir que la creación de Dios siempre ha estado aquí y que cada uno de nosotros verdaderamente es una expresión de Dios. Confiamos que estas verdades son la semilla del amor de Dios que está llegando hasta su corazón. Si usted la cultiva y la riega con esa perseverancia, con la oración, va a darse cuenta que todo va a florecer en su vida. En su familia va a haber armonía, va a haber abundancia. Se olvida uno de la depresión y en lugar de eso se va a poner la felicidad completa. Una seguridad de que Dios es su médico, Dios es su padre, Dios es su abogado. Y que nunca se va a encontrar solo en ninguna circunstancia de la vida. No nos vamos a enfrentar con situaciones que sean imposibles, porque para Dios nada es imposible. Y en este momento, recuerde que ha llegado la libertad a su hogar, a su mente, a su familia, y va a encontrar una nueva vida. Déjese llevar de la mano del Cristo y verdaderamente se va a sentir más feliz de lo que usted había conocido nunca. Y vamos a dar gracias a Dios de que usted ha recibido este mensaje, esta semilla de la verdad que va a germinar en su conciencia, en su corazón y le va a llevar a la libertad absoluta. Si usted desea, puede llamarnos al teléfono que aparece en la pantalla y le daremos una respuesta. Si desea obtener su Biblia o su libro de Ciencia y Salud, que le van a traer también una herramienta para navegar en las adversidades de la vida, puede llamarnos al teléfono que aparece en la pantalla. Y recuerde que con esta verdad todos podemos despertar a esta salud que Cristo Jesús nos dijo que nos haría libres, ahora mismo. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.